El poder curativo de la conciencia de unidad. Cuando nos separamos, abrimos las puertas para las enfermedades. Esta semana es una conciencia muy fuerte, muy poderosa y que además nos viene a apoyar en un proceso que iniciará y que durará 21 días. Durante estos 21 días estaremos expuestos como nunca en el año a sembrar las semillas de las enfermedades en nuestra vida. Una enfermedad no solo es física, también puede ser una enfermedad en las relaciones, una enfermedad financiera, en fin. Esta semana no es casual que nos conectemos con la porción de Pinhas. La porción de Pinhas es la porción más extensa que tiene el Zohar, ya que contiene 895 párrafos. Su enseñanza es inmensa y es una de las porciones que misteriosamente se relaciona con todas las partes de nuestro cuerpo físico y hace todo un estudio muy profundo sobre el estudio y la influencia espiritual y esa correlación espiritual entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Esta porción es muy esperada en el mundo de la Kabbalah, ya que nos da el poder de la sanación. De la sanación espiritual, que a la vez nos puede llevar a un proceso de sanación de las enfermedades físicas. Pero también es una porción que nos da la conciencia para podernos proteger de las enfermedades. Por eso esta porción es muy esperada siempre cada año. Y seguramente en estos tiempos de pandemia, aún más. Trataremos de abordar algunos temas de las enseñanzas de Pinhas. Pinhas nos conecta con la sanación total. Pinhas fue y es un gran sacerdote, entendiendo como sacerdote una conciencia muy elevada, ese nivel al que todos estamos prácticamente obligados a llegar algún día. Así que vamos a ver qué podemos decir sobre esta gran porción, tratando de transmitir sabiduría y herramientas para poder conectarnos con el poder de la sanación y de la protección. También en estos días se dice que debemos hacer un trabajo tal, porque de lo contrario, muchas enfermedades, su semilla se siembra en estas semanas. En particular, la semilla del cáncer. Se dice que en estas semanas, si no actuamos con la conciencia de vida,
puede caber la posibilidad de que la semilla de esa enfermedad se plante en nuestro ser. No es casual también que estemos en el mes de Tamuz, el mes de Cáncer, y eso tiene un significado muy profundo. El cangrejo, que es el símbolo de Cáncer, es un simbolismo muy poderoso que tiene que ver precisamente con la conciencia causante de esta enfermedad, y no solo de ella, sino de la enfermedad más grande del ser humano, llamada el egoísmo. Ese caparazón del cangrejo, ese caparazón encerrado, simboliza el mundo de las limitaciones de la conciencia y de la energía. Simboliza esa mente estrecha que no permite ningún crecimiento. Simboliza el estar encerrados en nosotros mismos. Y al final, la consecuencia de todo ello puede ser el cáncer, cuya estructura física incluso es como la de un caparazón de un cangrejo. A veces así se forma a veces el cáncer. Un aspecto fundamental para entender esta conciencia, hay que entender que hay dos grandes principios espirituales. El primero, y que nos conecta con el precepto número 1 de los 10 enunciados de la Torá, que nos dice que solo debemos de tener un solo Dios, una sola fuente de nuestra luz. Es el primer precepto. Dice, no tendrás otros dioses. Y el segundo principio espiritual importantísimo es el principio de unidad. Estos dos principios han sido totalmente trastocados por la humanidad, y por ello no es casual que estemos en medio de esta pandemia y que todo el planeta prácticamente esté imbuido en esta pandemia, porque este es un proceso colectivo. Colectivamente hemos prácticamente transgredido esos dos conceptos. La búsqueda de éxito, de dinero, del poder, pasando por encima de quien se tenga que pasar, esa búsqueda desesperada por honores y por riqueza, simbolizan todo ese proceso que nos ha desconectado, por un lado, el primero de todos los enunciados o mandamientos, porque hemos buscado otros dioses. ¿Y por qué se considera otros dioses? Porque hemos creído, nos han hecho creer en esta sociedad que nuestra felicidad, que nuestra satisfacción de vida proviene de esos dioses. Y como nunca, este planeta está en esa búsqueda incesante de sus dioses, esperando encontrar en ellos la felicidad. Y con ello lo que hemos logrado es desconectarnos por completo de esa afluencia de la luz divina que siempre nos protege,
a pesar de nuestros actos, pero que cuando estamos tan ocupados buscando esa felicidad en otros dioses, nos hemos desconectado. Y al estar desconectados, hemos dejado de recibir por mucho la protección siempre misericordiosa del gran Creador. Otro aspecto fundamental que tiene que ver con el segundo principio o ley espiritual es el concepto de la unidad. Somos un planeta que está más que nunca dividido, fraccionado, pulverizado. Aquellas frases llenas de ego que dicen divide y vencerás, pues prácticamente son las palabras que el Satán le dijo al ego para que pudiera tener control sobre el mundo. Divide y vencerás. Desafortunadamente la gente la ha usado como una estrategia a veces pensando para ganar, pero en realidad cada vez que nos dividimos más, abrimos espacios para que la negatividad inunde el mundo, inunde nuestras vidas. Como nunca hemos fraccionado la visión de este mundo, hay naciones, hay partidos políticos, hay razas, hay que si géneros de un color, que si de otro color, que si multicolores, hay religiones por acá, religiones por allá, etcétera. Tenemos una conciencia de fragmentación total. Y ese es el origen de las enfermedades en el mundo. La fragmentación. Y hay niveles de fragmentación. Esto que estoy hablando son los niveles físicos únicamente. Pero vamos a ver un poquito más adelante cuál es la fragmentación más grande que tenemos. Voy a leer un pequeño pasaje que encontré en el Midrash y dice en la porción de Tahumah Hakadum, dice, sucede que si un hombre toma un hato de cañas, no es capaz de romper el paquete de una sola vez. Pero si toma cada caña por separado, inclusive un niño podría quebrarla. De la misma manera encuentras que la redención no llegará a Israel, a menos que configuren una sola unión, como está escrito. Aclaro que cuando hablo de Israel no hablo de ninguna nación. Israel es un estado de conciencia que tiene que ver con el nivel de deseo de conectarnos precisamente con la luz. Ese es uno de los secretos de la unión. Como dice, un hato de cañas muy difícil se puede romper, pero si separamos cada caña, es más fácil romperla. Y así está este mundo, así está esta sociedad, totalmente separada. Hemos caído en las manos del poder de la negatividad, en la mentalidad de la gente que busca separar, que busca proteger sus pequeñas tribus de poder sin importarle el colectivo, sin importarle el daño que hacen al creerse, al creer que al estar separados van a ayudar a los demás, cuando en realidad solo se están protegiendo a sí mismos. Voy a leer una porción muy poderosa de Pinhas que dice así
Es el párrafo 436 y en español dice así. Y en la primera parte el pastor fiel comenzó diciendo: Ay de aquellos cuyos corazones están cerrados y cuyos ojos no ven, que no conocen las partes de su propio cuerpo, ni de acuerdo a qué han sido formados, porque la tráquea está compuesta de 3 fuerzas: el vapor, el cual es las flamas de fuego que salen del corazón y que se divide en 7 vapores o vanidades, como se menciona en Eclesiastés. Aire, el cual entra en la tráquea desde afuera. Agua de las alas del pulmón, las cuales están unidas a la tráquea. Y de estos 3, es decir, del agua, del aire y el fuego, se hace la voz, y cada uno de ellos se subdivide en 7, y hay 7 flamas, 7 aires y 7 rollos. Hasta aquí cierro la lectura de este párrafo. Con esto voy a leer otro párrafo también que proviene del Midrash. En la porción de Berajot 61a, habla que en cierta ocasión los rabís estaban dialogando sobre las maravillas del cuerpo humano y sobre cómo contribuye cada órgano al bienestar y al carácter de la persona. Coincidieron en que los riñones proporcionan prudencia, el corazón discernimiento, y también concluyeron que mientras la lengua da forma a las palabras, la boca la pronuncia. El esófago asimila y a veces escupe todo tipo de comida, mientras la tráquea genera la voz, los pulmones absorben la humedad y el hígado es el centro de la furia. La vejiga de la bilis suaviza la ira, al tiempo que el vaso produce la risa. El intestino grueso muele la comida, mientras que el estómago induce el sueño y la nariz despierta. Los rabís coincidieron en que si la nariz se equivocara al despertarnos y nos dejara durmiendo, o el estómago decidiera mantenernos despiertos, indudablemente nos consumiríamos, y que si ambos órganos hicieran que nos durmiéramos o simultáneamente nos mantuvieran despiertos, el resultado sería, con toda seguridad, la muerte. Uno de los mensajes más importantes que nos dan aquí es precisamente el concepto de unidad. Entender que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función, pero que no se pierde la conciencia de que somos parte de un solo cuerpo. Y así es la humanidad. La humanidad formamos parte de un solo cuerpo. Y a cada una de sus partes nos corresponde hacer nuestro trabajo que nos corresponde por función. El pulmón izquierdo hace su función, el corazón hace su función, los dedos, los ojos, el cabello, la uña, cada una tiene su función específica, pero nunca pierde el sentido de que forman parte de una unidad orgánica. Precisamente, dicen algún doctor alguna vez me intentó explicar cómo es un cáncer, y me dice que el cáncer precisamente es unas células que intentan individualizarse del resto del cuerpo y que creen que no necesitan del resto. Y en ese proceso empiezan a invadir más áreas.
Entonces, esta conciencia de falta de unidad universal, unidad planetaria, unidad social, es la base principal de todas las enfermedades que podemos vivir en lo personal y a nivel colectivo como sucede hoy en el mundo. Esa conciencia de separación en la que hemos caído es la causante de las enfermedades. Es importante que cada quien haga su función que nos corresponde, pero sin olvidar que somos parte de un todo. Esta sociedad se lanzó al éxito, al dinero, sin importar el daño al prójimo. ¿Y saben por qué esta sociedad cayó en esto? Por miedo. El miedo tiene su origen en un nivel espiritual que muchas veces ni tiene que ver con esta vida. Tiene que ver con procesos de vidas pasadas. Por eso muchas personas tienen miedo, pero no saben por qué. Pero en esta vida, en este momento, una de las causas del miedo de las personas es que temen perder algo. Y por lo general tiene que ver con perder algo de lo que nos hemos hecho de manera incorrecta, de lo que nos hemos hecho robando, con corrupción o con malos tratos. Hasta pudimos habernos hecho una relación con mentiras, etcétera. ¿Cuál es el miedo de un delincuente que roba? Que le roben. Entonces, uno de los miedos de esta sociedad es perder muchas cosas que tenemos, pero que no han sido ganadas de la manera correcta. Se puede ver en, eh, en los trabajos. Hay gente que cuando va a haber un cambio, se niega el cambio, pero en realidad está protegiendo su puesto, está defendiendo sus privilegios y le da miedo perderlos. Por eso se opone al cambio. Lo podemos ver en los países. Cuando se sujetan a cambios fuertes los países, los que tenían a lo mejor privilegios, que tenían a lo mejor estatus, que tenían poder, tienen mucho miedo. Les da miedo. Pero en el miedo no se dan cuenta que es porque están a punto de perder algo que realmente no se han ganado. Desde el punto de vista de la Kabbalah, estamos en este mundo para ganarnos la luz que de alguna vez nos hicimos de una manera incorrecta. Algunos llaman el pan de la vergüenza. Pan de la vergüenza es cuando nos hacemos de cosas, pero que no nos hemos ganado a través de nuestro trabajo de conciencia espiritual. Ese es uno de los orígenes del miedo. Las personas que se han hecho de cosas honestamente, con su trabajo, con su esfuerzo, yo las escucho y dicen, no hay problema. Si hay algún problema, nos levantamos. Hay que seguir adelante. Pero muchos, sobre los que no se han hecho de sus cosas de una manera honesta, tienen miedo y empiezan a contagiar a los demás de su miedo. Y como todos traemos un proceso de miedo, pues nos contagiamos. Y el miedo acelera las enfermedades. El miedo hace que entre la negatividad a nuestra vida.
Bien, ¿cuál puede ser alguna de los mensajes que nos puede dejar esta pandemia y que la debemos de aprovechar para sanar precisamente? Uno es entender el precepto fundamental que dicen los sabios que enseñan prácticamente todas las enseñanzas espirituales y religiosas. La de ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta pandemia está dejando ver nuevamente el nivel de conciencia tan pobre que tenemos de ese concepto. Vemos cómo los países se han contaminado persona a persona. ¿Por qué no aplicamos este precepto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Esta pandemia no tiene que ver solo con nosotros o conmigo, tiene que ver con el otro. El uso de un cubreboca no tiene que ver solo para protegerme a mí, tiene que ver con proteger al de enfrente. ¿Cuántas personas conocemos que se niegan a usar un cubreboca, a protegerse debidamente? Porque ellos creen que sí, son fuertes, son jóvenes, sí, pero su nivel de egoísmo es tan alto que no se dan cuenta que no se trata de que se cuiden ellos o no, se trata del prójimo, se trata del otro. Y ese precepto es uno de los que tenemos que aprender durante esta pandemia. Si salimos de esta pandemia igual de egoístas, no habremos aprovechado esta oportunidad. También es una oportunidad para revalorizar nuestras prioridades o para repriorizar nuestros valores. Le hemos dedicado tanta importancia al éxito, a la fama, al dinero, que hoy en día eso no importa. Hay otros aspectos de más valor. El mismo dinero de pronto no ha sido tan importante como protegernos, como proteger a nuestro ser querido. Es tiempo de revalorizar. Dicen en la Kabbalah que cuando la vida te enfrenta a la muerte de una relación, de un negocio, a la muerte física, es porque te están dando el mensaje que la conciencia y las prioridades por las que estabas haciendo tu vida no son las correctas y es tiempo de repriorizar. Esta pandemia también nos ha enseñado el poder de la unidad que tiene la fuerza negativa, porque la fuerza negativa no distingue si eres famoso o no eres famoso, si eres rico, si eres pobre, si eres de raza, de una raza, de una religión, de ningún partido político. Nada hay tan indiscriminatorio como esta enfermedad. Esta enfermedad no discrimina a nadie. A todos nos trata por igual. Ojalá nosotros aprendamos a hacer lo mismo que la enfermedad está haciendo con nosotros. A no discriminar a nadie. Y entonces le daremos la vuelta a esta enfermedad. Así que el mensaje principal y para aterrizar es que tú puedes ser tu propio sanador. ¿Y cuál es la clave para iniciar la sanación? Definitivamente es el trabajo de desarrollo de la conciencia espiritual, ya que la fragmentación más grande que tiene el ser humano es la separación de la mente con su cuerpo. No relacionamos nuestros pensamientos con lo que sucede en nuestro cuerpo. Si empezamos a modificar nuestra conciencia y le empezamos a dar más importancia a nuestra calidad de pensamientos y hacemos conexión y alineación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, entonces estaremos uniendo mente y cuerpo, porque esa es la mayor separación que existe en cada uno de nosotros. La unidad solo se va a complementar
Cuando unamos también lo que se conoce como los mundos superiores con el mundo de Malhut. Malhut también representa la asamblea, dice, la reunión, lo dice el último párrafo, el 895 de Pinjas. Asamblea es reunión en Malhut, es la unión del cielo y la tierra, es la unión de la mente y la materia, porque la fragmentación número uno del ser humano está en uno mismo. Por eso es importante desarrollar nuestra conciencia espiritual, la cual nos lleva a poder hacer todo lo que Pinja nos está relatando, relacionando el cuerpo físico con nuestra espiritualidad. Lo que hace Pinjas, en conclusión, es unir a Malhut con los mundos superiores. Y es cuando se da la sanación total, y con la sanación total viene el shalom, viene la paz. Por eso le dice en Pinjas, dice en 25:12, dice, yo le confiero a él mi pacto de paz. Y el Salmo 106, 30-31 dice, provocaron la ira con sus maldades y se desató la peste entre ellos. Peste, entre paréntesis, pandemia. Pinjas se levantó y oró, y la mortandad se detuvo. Le fue reconocido a él como justicia por todas las generaciones para siempre. Esta es la clave de la sanación. La paz es el resultado del equilibrio en la vida del ser humano. Y ese equilibrio es el equilibrio entre nuestra conciencia que va a equilibrar, la conciencia va a equilibrar nuestra mente con nuestro mundo físico. Esa es la unión entre la Hei de abajo y el Seirampin del árbol de la vida, y entonces hay paz, hay shalom. Así que la paz es la clave, pero es el resultado de la unidad y de nunca más volvernos a desconectar de nuestra corona, de nuestro Keter, que no es casual que este virus haga referencia a la palabra corona, porque atacó al primer precepto, al más alto de todos, pero lo está atacando porque quiere al final que retornemos a esa conexión. Esta pandemia solo es un mensajero para que esta humanidad realmente nuevamente vuelva a conectarse. Nos están atacando desde la corona para no olvidar el primer precepto de los 10 mandamientos, de los 10 enunciados que cabalísticamente hablando tienen esa función de conectarnos con las bendiciones, con la luz y olvidarnos de toda la idolatría, de la búsqueda de la felicidad en otros lados, que no sea solo con nuestra conexión, con nuestra luz divina. Ese es el poder de la sanación. Entendamos estos dos grandes conceptos. Conectarnos con nuestra única fuente de felicidad, que es nuestra luz divina, y conectarnos con el conciencia de unidad de la mente sobre la materia, unirlas y nunca más estar separados. Bien, pues hay mucho más que enseñar, mucho más que explicar, pero es suficiente. Espero haber explicado toda esta información de una manera que te sea de utilidad. Como nunca, shalom, shalom, que la paz sea siempre en nuestros corazones, porque donde hay paz
no hay guerra. Donde no hay guerra, no hay enemigos. Y donde no hay enemigos, no hay separación. Solo hay unidad. Shalom, shalom. Refuah Shelema para todos. Si te gustó, compártelo. Si crees que le puede ayudar a algún amigo, amiga, también compártelo. Suscríbete para seguir recibiendo nuestros videos de cada semana. Y sé fuerte y sé valiente. Aprovechemos la luz de esta pandemia. Es una gran oscuridad que encierra muchas bendiciones. Y ese es el secreto de estos días. Mucha oscuridad, pero para revelar muchísima luz en nuestros corazones y en el mundo. Shalom, shalom.